buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos están esperando aquí para la hora mundial de intercesión. Estamos listos para que esta noche podamos clamar todos juntos, usted allí en casa, nosotros aquí en familia. Vamos a leer la palabra de Dios. Venimos hablando sobre Isaías capítulo 40. Vamos a hacer referencia a unos cuantos versículos más allí mismo en ese capítulo. Dice así la palabra del Señor. Isaías 40, vamos a leer desde el versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Poderosa palabra. Vamos a dar la bienvenida al pastor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Bienvenidos a una emisión más de esta, su hora mundial de intercesión. Es un placer, un verdadero gusto poder estar acá nuevamente con ustedes y poder compartir un momento en la presencia de nuestro Señor. Un momento, por cierto, bastante delicado, bastante difícil desde el punto de vista político, haciendo historia, si se quiere, al momento, dentro del contexto espiritual que estamos viviendo en la nación americana. Para muchos esto es un momento de bastante confusión, un momento bastante de muchas preguntas. Hay gente que le gusta moverse muy rápido en Dios y créame que eso es peligroso. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando Dios está haciendo sus diferentes movidas en la historia, a los seres humanos no nos queda más que hacer silencio y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Es fácil sentarse, interpretar, cuadrar, mover, decir, hacer. Todo eso es fácil, pero cuando Dios te dice paraos y estar quietos, es mejor pararse y estar quieto. Y creo que a veces hay momentos muy específicos dentro del contexto de nuestra propia historia en los que absolutamente es conveniente para el ser humano y para la iglesia del Señor Jesucristo hacer silencio y esperar. Claro. Indagar, pero en Dios. Amén. Indagar en Dios. Exacto. No indagar en el corazón, no indagar en la mente, no indagar en nuestros escritos, no indagar en nuestras notas, no, indagar en Dios, en la presencia de Dios. Preguntar a Dios cuáles son tus objetivos. Y a veces es muy importante no hablar hasta tanto no tenemos esa respuesta por parte del Señor. Es parte de la seriedad que debe movernos a nosotros, es parte de esos pasos importantes que nosotros debemos seguir a la hora de nosotros poder emitir una opinión. Y en este momento de tanta, las aguas están tan turbias, tan revueltas. Aldi, esto me acuerda mucho esa visión que tuve estando con el grupo de trabajo, donde el Espíritu Santo interviene una madrugada, y entre las cosas que el Señor me mostró, y créame que y lo dije públicamente, no entiendo exactamente a qué se refiere el Señor,
pero yo veía como un mar. Yo decía, bueno, esto es un mar, esto es un lago, ¿qué es esto? Porque veía las aguas tan turbulentas y a la vez tan turbias que me era difícil de reconocer si aquello era un mar como tal o era un lago o algo por el estilo, pero sí veía las aguas sumamente turbulentas. Dentro del contexto de esa misma visión, el Señor me mostraba una batalla terrible que había en los aires. Era una lucha de ángeles contra demonios, en la que el Señor de una forma directa hablaba a un personaje, no un ángel, no un demonio, era un personaje dentro del contexto de la política de los Estados Unidos, y el Señor le decía, ¿quién eres tú? Sí, exacto. 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Y en el contexto de lo que Dios habla a este personaje, a mí me llama la atención porque están sucediendo todo un cúmulo de cosas de las cuales Dios me habla esa noche con respecto a la izquierda y con respecto a la derecha, no solamente a un sector político del país, sino con respecto a ambos sectores del país. Y el Señor me dice en esa ocasión que muchos estados, incluso estados rojos, se iban a hacer azules, y es algo que hemos estado viendo durante estos últimos días. Increíble. De una manera impresionante, increíble. Nadie jamás habría pensado, por ejemplo, que Georgia iba a ser ganada por los demócratas. Entre otros movimientos que han habido durante estos últimos días, que si se quiere, dentro del contexto del momento, no tienen demasiada explicación. Incluso algunos de los grandes comentaristas sinceros, que no hay muchos por cierto, hablan acerca de esto como una movida donde no existe mucho la interpretación política, porque nadie la estaba esperando. Bueno, Dios habló de ella con tiempo. Dios nos mostró estas cosas con tiempo. ¿Cuál va a ser el desenlace de esto? Yo creo que lo vamos a ver dentro de pocos días. Exactamente. Creo que tenemos que ser un poco pacientes. La tendencia del ser humano es en desesperarse para tratar de ver allá. Recuerde una cosa que la hemos repetido aquí hasta el cansancio. Nosotros no somos políticos. Nuestro interés en esto no es político. Más bien hay algo muy importante que tiene que ocurrir, Aldi, durante estos días más que nunca. Y debe ser el enfoque de la iglesia en el sentido de la oración por toda la situación que está pasando. Yo creo que nosotros hemos sido claros durante meses, literalmente durante meses, hablando acerca de la importancia de que la iglesia pueda interpretar los hechos históricos para entender, para comprender, por lo menos en el sentido que se nos permita, humanamente hablando, poder comprender lo que está sucediendo, y que bajo la palabra que Dios está entregando al país, que al fin y al cabo, Aldi, radica en el hecho, vamos a decir, simplifica en el hecho de que Dios está tratando con esta nación. Hay muchos elementos dentro del trato de Dios con esta nación. Unos los entendemos abiertamente, otros definitivamente no los entendemos ahora, los entenderemos en la medida en que el proceso de las cosas van aconteciendo. Exacto. E iremos entendiendo lo que Dios está haciendo. Otras cosas aún, cuando están sucediendo, el hombre no puede comprender con precisión, con exactitud, hacia dónde va caminando Dios en un momento determinado. Y yo creo que todo eso converge dentro del contexto de una misma realidad, y está pasando ahora mismo en el contexto de la nación norteamericana. Aldi, es una situación absolutamente increíble.
lo que está sucediendo ahora mismo con respecto al presidente Trump, oiga, por una parte hay que decirlo, es de observarse muy detenidamente en la presencia de Dios y en mucha oración por este hombre. Sí, Señor. No por el nombre de él, es decir, no solamente por quién él es como persona, no solamente porque él es hasta el día de hoy el presidente de los Estados Unidos. Siendo el presidente, por sí, señor. supuesto. Sino lo que representa Donald Trump. Es decir, Donald Trump ha representado durante estos años una vuelta al contexto del cristianismo, vamos a decir, públicamente expresado, y ojalá me esté expresando de la manera correcta, dentro de los Estados Unidos, después de todo un proceso que representó el gobierno del señor Obama, donde era imposible tan siquiera pensar públicamente, ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Imagínate. Es decir, el señor Trump representó durante sus 4 años, independientemente de los errores que el señor Trump haya cometido, que definitivamente, y lo he dicho, no es la primera vez que lo digo, no lo estoy diciendo por lo que está pasando ahorita, simplemente lo hemos dicho en diferentes ocasiones. ¿Han habido errores políticos? Por supuesto que los han habido, habría que ser ciego para no verlos, ¿verdad? Pero ¿qué ha representado este señor dentro del contexto de la política norteamericana para la iglesia cristiana? Sí. Y esto siendo muy minucioso más bien, y muy específico en decir, la iglesia no es llamada a hacer política. Yo estoy consciente de que hay muchos que no están de acuerdo con ese concepto, pero yo considero como pastor, ¿verdad? Como un lector de las Sagradas Escrituras, como un ministro de Dios ya con muchos años en el Señor y en el ministerio, que definitivamente la iglesia no está llamada al contexto de la política. Yo les acabo de presentar a ustedes en el programa pasado a este caballero, pastor, reverendo fulano de tal, y ustedes escucharon la oración que él hizo en una reunión solemne de la Cámara de Representantes acá dentro de los Estados Unidos, y todo el boom que ha representado la oración de este caballero. Sí. Y cuando nosotros, o cuando la iglesia de Cristo, que nosotros quizás somos un punto dentro de el gran cúmulo de pastores en inglés, en español, incluso en otros idiomas, que estamos hablando dentro de los Estados Unidos acerca de estas cosas y orando por el país. Muchos de nosotros, sin una animosidad desde el punto de vista político, sino más bien tratando de enfocarnos en lo que tiene que ver con nuestros ideales como iglesia y lo que representan nuestros ideales dentro de una nación como los Estados Unidos. Donde, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, y que están sucediendo cosas, Aldi, muy peligrosas, lo que acaba de suceder hace unos días atrás, específicamente el día 6, y la irrupción de todo este grupo de personas dentro del Capitolio, esto es un completo exabrupto, esto no tiene nombre, definitivamente es algo condenable desde el punto de vista de la democracia de cualquier nación. Es algo que nadie, oiga, con 4 dedos de frente dentro de este país quiere que ocurra. Es algo condenable desde todo punto de vista. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que tenemos que dejar que las aguas se calmen un poco. Creo que hay que dejar que pase el humo. ¿Por qué razón? Porque ahora mismo hay un montón de opiniones en el aire, un montón de opiniones que están avanzando,
Y todo ese montón de opiniones dentro de un ala y dentro de la otra están más cubiertas de la conveniencia, por lo menos desde mi punto de vista, de la conveniencia de diferentes sectores, más que de la objetividad de lo que realmente sucedió allí en ese momento. Bueno, creo que ahora mismo hay que darle lugar a los entes de seguridad del Estado que hagan su trabajo. Creo que es muy importante, por cierto, que eso ocurra, porque definitivamente hubo fallas a nivel de la seguridad, Aldi. Estas personas que lograron acercarse, llegar a las puertas, a las ventanas, derribar ventanas, destruir, causar destrucción, romper puertas, no sé qué cuánto más harían. Muebles, ¿verdad? Llegar al lugar donde se siente el Speaker of the House, que es uno de los puestos más elevados, el tercero, vamos a decir, en orden de poder dentro de los Estados Unidos, y ver a un individuo de una forma grotesca sentarse y gritar. O sea, es toda una cuestión dantesca que nadie quiere ver que ocurra, pero que definitivamente representa muchas fallas dentro del contexto de la seguridad. Recordemos que ahí estaban reunidos los principales políticos del país, que gracias a Dios las cosas no llegaron más allá, gracias a Dios todos estuvieron a salvo, gracias a Dios los medios de seguridad pudieron, ¿verdad?, sacarles a tiempo, protegerles a tiempo, pero que el solo hecho de que estas personas pudieran lograr entrar en la manera en que lo hicieron, definitivamente deja muchas preguntas, desconcierto, qué, cómo, por qué. Bueno, yo creo que los entes de seguridad tendrán que hacer las respectivas investigaciones en lo relacionado a eso específicamente, y habrán diferentes opiniones al respecto. Ya hay afuera fotos, videos, porque recuérdese que estamos en un tiempo donde la comunicación no es como hace 20 años, no es como hace 10 años, incluso no es hace como 5 años. Hoy en día todo es al minuto, todo es al segundo, en la medida en que está sucediendo. Están saliendo videos. Hoy en día no es que la televisora tal pasó una imagen, no, la gente está con sus cámaras en las calles. La gente está con su celular y al momento están grabando lo que está sucediendo, lo suben a las redes y todo el mundo lo ve. Sí, señor, y en la medida en que todo eso, Aldi, ha estado pasando así, hay muchos videos que dejan muchas preguntas, preguntas que creo que no es el momento para dar una opinión al respecto, sino que hay que dejar que el humo se despeje un poco, ¿verdad? Creo que es lo prudente, creo que es lo que realmente de una manera seria, en este caso, nosotros debemos hacer. Yo he visto cualquier cantidad de cosas, he escuchado opiniones de un lado y del otro durante estos días subsiguientes. Todas estas horas que han pasado han sido muchas horas de investigación. Hay cualquier cantidad de material que muchos de ustedes, y les doy las gracias por eso, considerando el trabajo que estamos haciendo, nos han estado enviando. Sí. Incluso hermanos desde otros países nos han estado enviando material. Pastor, encontramos esto se ve interesante, y los estamos viendo todo. Créanme que estamos dedicando muchísimas horas en observar todo el material, y justamente basado en el hecho de que queremos de una manera seria dar una opinión que nos lleve a la oración por el asunto, porque no tenemos otro interés. Claro. Nuestro interés es orar por la nación, clamar a Dios por la nación, y por supuesto, Alde, embuir a la iglesia dentro del contexto del entendimiento de todas las cosas que van sucediendo, lo que Dios va revelando, lo que Dios va develando en la medida en que las cosas van sucediendo, lo que Dios
no ha develado y por lo tanto debemos quedarnos tranquilitos, esperando en Dios. Oiga, sin irnos adelante, sin caminar adelante. Yo creo que un principio muy importante de un hombre de Dios, de todo hombre, de toda mujer de Dios, que sigue los pasos de Jesús, es que justamente lo que debe ocurrir es que nosotros seamos los que sigamos los pasos de acuerdo a lo que Él va diciendo. Amén. Y no Él siguiendo los nuestros. No, yo voy a declarar esto. Amén. Y entonces Dios que me siga y vea a ver cómo hace para que me... No. Esto no se trata de eso. Se trata de que nosotros vamos atrás en la medida de lo que Dios va mostrando, en la medida de lo que Dios va diciendo y en la medida de la que Dios va revelando con respecto a la revelación. Es decir, acuérdese que el principio es la revelación se entiende por revelación, no por interpretación, sino por revelación. Sí, lamentablemente es un tiempo confuso y para muchos esto se presta para interpretación. Y ahí es donde está el error, porque la interpretación lo que hace es traer confusión a las personas, porque lo dice alguien que tiene un nombre, que la persona tiene un cierto sentido de credibilidad. Exacto. Entonces la gente lo sigue y cree que la verdad. Bueno, si alguien va a dar una interpretación, pues perfecto, pero por lo menos uno debe decirle al público, mira, esto no es que Dios me lo ha dicho. Exacto. Yo estoy interpretando esto de esta manera. No quiere decir de que sea así, quiere decir de que quizás sea una forma correcta de verlo, quizás. Y esa honestidad pues ayuda al público, ¿verdad? En este caso a nuestros amados hermanos que nos ven y los que ven a otros ministerios también, a estar centrados en el contexto de lo que Dios está diciendo. Porque este momento, esto es algo muy particular y tengo que aclararlo. Yo creo que estamos viviendo un momento muy particular, serio de lo que Dios está diciendo. La iglesia tiene que enfocarse ahora mismo en la oración. Recuerde que Dios viene hablándonos, vienen cosas muy difíciles, señoras y señores. Y yo creo que observando lo que estamos observando ahora mismo, no es difícil, oiga, créame, no es difícil ahora mismo entender que definitivamente vamos por una ruta que nos está llevando hacia circunstancias cada vez más duras, más difíciles como país, que requieren más de nuestra oración. Amén. Nuestro ánimo no es el de asustar a nadie, ni nuestro ánimo tampoco es ser fatalistas. Nuestro ánimo es el de expresar lo que Dios está diciendo y de alguna manera nosotros entender y lograr que cada uno de los que nos ven pues también puedan comprender lo que Dios nos está diciendo. Hay un señor llamado Ted Koppel y Ted Koppel, este caballero es un periodista británico-americano. Él fue el rostro de un programa llamado Nightline, durante muchos años, desde los años 80, si mal no recuerdo, hasta el 2005. Este señor es toda una celebridad desde el punto de vista del periodismo dentro de los Estados Unidos. Y tiene una voz dentro del contexto del periodismo. Ha sido editor, director de periódicos. Es un hombre que tiene todo un prontuario de cosas excepcionales dentro del periodismo en los Estados Unidos. Y es una autoridad al punto de que muchos dentro del sector de la gente, vamos a llamarlos así, de la alta esfera periodística dentro de los Estados Unidos, definitivamente los oyen. Ahora, este señor ha tenido una conversación producto de varios libros que ha escrito últimamente. Lo han llamado, lo han presentado. Me gustaría ver esa foto. Quiero pedirle a producción y permítanme hablar detrás de la foto. Muchas gracias. Este caballero que ustedes tienen allí a la derecha es justamente, ¿verdad?, el señor Ted Koppel. Y el de la izquierda es otro periodista muy conocido, ha tenido situaciones un tanto controversiales últimamente, en los últimos años, pero es una persona con una trayectoria grandísima también dentro de los Estados Unidos, es el señor Bill O'Reilly. Y este señor, este caballero, Ted Koppel, está en una conversación con Bill O'Reilly
y él le está diciendo en esa conversación, él le dice, tú has destruido el periodismo dentro de los Estados Unidos. ¿Y sabes por qué lo has destruido? Porque las opiniones que tú has sembrado dentro del contexto del país, en vez de ser opiniones objetivas, han sido 100% subjetivas. Y esa subjetividad dentro del periodismo ha destruido el periodismo en los Estados Unidos. Ahora, esto no solamente se lo dijo a Bill O'Reilly, se lo ha dicho a la mayoría de los periodistas vamos a decirlo así, dentro del contexto de la élite de lo que es el periodismo en los Estados Unidos. John Hannity, entre otros tantos más, a quienes literalmente confrontó. Bill O'Reilly le decía a este señor Coupler, le decía, o sea que yo todo lo que he hecho lo he hecho mal a nivel del periodismo. Y él le dijo, sí, has cometido un gran error y has terminado tu carrera, ha sido la de destruir el periodismo en los Estados Unidos. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice él, que es una autoridad en el asunto. Esa opinión es sumamente importante, porque si hay algo que ha dañado definitivamente el periodismo dentro de los Estados Unidos, ha sido la subjetividad de los periodistas en los Estados Unidos. También el hecho de que no existe una balanza, sino que lo que debería ser una balanza objetiva de opiniones se ha convertido simplemente en una sectorización de ideologías, de ideales, de principios. Y todo lo que no encaje en esa ideología simple y llanamente es atacado, censurado, oiga, es acallado violentamente. Y si ese periodismo es un periodismo con una tendencia izquierdista, pues esa violencia periodística va a ser aún mucho más fuerte. Más daño. ¿Perdón? Va a generar mucho más daño, por supuesto. Sí, señor. Aldi, van a atacar con todo, inmisericordiamente. Lo hemos visto. La subjetividad dentro del contexto periodístico en los Estados Unidos está en todas partes. Existen uno que otro periódico, por ejemplo, The Epoch Times, ellos están haciendo un trabajo bastante bien. No es que no tienen una tendencia marcada, porque la tienen. Y su tendencia marcada es hacia la derecha. Eso les quita también objetividad, aunque sea su tendencia hacia la derecha, les quita objetividad. Esa tendencia que existe en el periodismo a no ser centrales en el concepto de la balanza, a poner en un momento determinado los ideales a un lado y decir, mira, esto es lo que se está diciendo, y ser objetivos en relación a la opinión de cierto sector. Es como lo que muchos quizás entenderían mejor es la imparcialidad. La imparcialidad, definitivamente. No parcializarse a un lado al otro, sino la imparcialidad. No tener ningún tipo de tendencia hacia ningún lugar. Exactamente, que eso era lo que antes era el periodismo, hace 25, 35, 40 años atrás. Eso es lo que era el periodismo. Pero que el periodismo hoy no tiene nada que ver con imparcialidad. El periodismo hoy son grandes consorcios donde el movimiento de masas, de dinero, oiga bien, se venden al mejor postor. Y por supuesto dentro de su propio sector, Aldi. Es decir, no es que va a haber tan siquiera una milésima de aceptación por cualquier otra cosa. No. Esto es el objetivo de nuestra cadena. Nosotros vamos en contra de lo que no esté enfocado en lo que nosotros estamos enfocados. Lo que acepte cualquier cosa diferente a lo que nosotros aceptamos.
Es decir, simple y llanamente una opinión sectorizada donde no existe la cabalidad. Es más, ni siquiera el temor de afectar a una sociedad, sino más bien, por el contrario, de conducirla de acuerdo a lo que ellos creen. Manejarla. Hay un índice de manipulación también. Es una, vamos a decirlo así, el concepto de ellos es control. Sí. Hay una manía de control en el periodismo dentro del contexto de los Estados Unidos hacia un sector o hacia el otro, ¿verdad? Incluyendo a estas cadenas que son cadenas de derecha, ¿verdad? Y que al decirlo absolutamente, al mencionarlos como cadena de derecha, ya uno sabe qué es la opinión que ellos van a hacer. Ellos tampoco van a ser objetivos, es decir, la falta de objetividad se muestra justamente en esa tendencia que mueve la balanza hacia un sector o hacia el otro. A eso es a lo que se refería el señor Koppel, ¿verdad? Y esa confrontación a todo este grupo de periodistas honestamente es plausible. Yo la aplaudo, de verdad que sí, porque es algo notorio. Por supuesto que no soy el único que lo he notado. Yo creo que todo el país está literalmente hastiado. Yo conozco gente que no quieren por nada del mundo ver nada que tenga que ver con noticias, porque ellos saben, si pongo CNN, yo sé que es de izquierda. Si yo pongo Epoch News, yo sé que es de derecha. O sea, ¿dónde está ese concepto que va de acuerdo a la realidad, sin un interés, ¿ok? Que no me vaya a dejar un sabor de derecha o un sabor de izquierda, sino un sabor de la verdad, dentro de los diferentes contextos de lo que embulle lo que debería ser el periodismo en cualquier parte del mundo. Yo creo que para lo que es la carrera periodística mundialmente hablando, esto que se llama periodismo en los Estados Unidos es una completa y absoluta vergüenza. Así de plano hay que decirlo, porque pues lamentablemente es la realidad. No es lo que uno quiere decir, no es lo que uno quiere ver en un país, y mucho menos en un país como los Estados Unidos, pero es la realidad, es la verdad. Este mismo señor Koppel le dijo a CNN, no recuerdo exactamente la entrevista, el nombre del periodista, probablemente lo vamos a dejar por allí en los links, pero él dijo esta expresión, él dijo: CNN sin Trump no es nada. CNN sin Trump no es nada. ¿Cuál ha sido el enfoque de la cadena CNN durante todo este tiempo? Atacar a Trump. No importa si lo que dice es bueno, si lo que dice es verdad, si lo que dice es malo, no importa si es negro, si es blanco, no importa el color, no importa absolutamente nada. Simple y llanamente la orden es atacar, literalmente atacar. Que los principios pudieran ser buenos para el país, hay que atacarlo. Si pudieran ser malos para el país, bueno, mejor todavía, hay que atacarlo. Es decir, sea cual sea la opinión del señor Trump, el principio de CNN es atacarlo. Es increíble observar a veces en situaciones donde no existe ningún tipo de lógica posible como para que haya algo, una chispa para atacar, una razón. En este caso al presidente. Y durante todos estos 4 años hemos visto que CNN ha vivido, así como muchas otras cadenas, sobre todo de izquierda, de atacar al presidente Trump. Y esto ha dado, por supuesto, sus resultados. También la falta de objetividad de la derecha en un momento determinado en atacar aspectos del presidente que deberían ser golpeados, porque eso es lo que se espera del periodismo en un país, que a lo malo se le llame malo y a lo bueno se le llame bueno, de manera tal que la sociedad pueda tener una opinión balanceada y poder hacer su mente
poder hacer su idea en relación, su idea propia me refiero, en relación a los hechos. Se le cuenta la verdad al ciudadano, no se le miente, se le dice la verdad y en base a la verdad el ciudadano sopesa los hechos y genera una opinión propia al respecto. Eso es lo que debería suceder en el caso correcto. Eso no existe en lo absoluto. El señor Ted Koppel definitivamente tenía razón nuevamente en esa frase. Yo la acomodé, le voy a ser sincero, la acomodé. La palabra que él utilizó, yo no la puedo decir definitivamente. La palabra que él utilizó para definir CNN y las cadenas de izquierda sin Trump, y él no es de derecha, sin Trump, no son absolutamente nada. Oiga bien, él lo dijo de una manera un tanto grotesca, ¿verdad? Pero definitivamente acertada. Definitivamente. Hace unos momentos justamente nos llegó una información en la cual Twitter, no sé, producción, no sé si lo tenemos por allí. Quiero adelantarme un poquito. Yo sé que no es la lámina que viene inmediatamente, pero Twitter suspende permanentemente las cuentas del señor Flynn, las cuentas de la señora Sidney Powell, así como la del presidente de los Estados Unidos. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, la persona que nos está viendo del otro lado de las cámaras. Yo no sé qué puesto político tenga usted, yo no sé quién es usted, no sé qué grado educacional usted tenga, yo no sé cuál es su sueldo mensualmente. Es probable que usted sea una persona común, con un sueldo de unos $350 a la semana, como es probable que usted no entre dentro del contexto de lo común con un sueldo Aldi de $2,000, de $3,000 o más. Es probable que usted sea el dueño de una empresa. Es probable que usted sea un empresario importante. Es probable que usted sea una persona del medio. Es probable que usted sea una persona con una capacidad científica extraordinaria. O un ente dentro del contexto de la política del país. Bueno, póngase en cualquier punto que usted se ponga. Déjeme darle un dato importante. No existe en el contexto nacional. No estoy hablando de algo espiritual, no estoy hablando, ¿verdad? Nada de eso, no. Estoy hablando como persona, a nivel de cargo, a nivel de rango, una persona más importante que el presidente. Definitivamente. El cargo más importante, la oficina más importante dentro de cualquier nación es la del presidente de esa nación. Bueno, en este caso no es lo contrario. En este caso, la oficina más importante que existe dentro de los Estados Unidos es la oficina del presidente de la nación. Bueno, si al presidente de la nación, Twitter, le hace esto, que el presidente no puede decir absolutamente nada porque Twitter se siente con la capacidad de sancionar nada más y nada menos a la persona a quien, por concepto del voto, oiga bien, ejerciendo el sufragio, la nación le entregó la autoridad de ser el personaje más importante en el contexto de la política de la nación, nada más y nada menos como el presidente, representando y ejerciendo la figura de ser el presidente de esa nación, y que Twitter diga, a nosotros no nos importa lo que diga la constitución de una nación en la que nosotros ni siquiera formamos parte, porque nosotros simplemente somos una empresa de comunicaciones, y que ellos se tomen, no sé de dónde les sale el valor para hacer algo como eso, oiga, y simple y llanamente sancionen la cuenta nada más y nada menos que del presidente, diciéndole a
todos y cada una de las personas suscritas a la cuenta del presidente, o que ven la cuenta del presidente, a nosotros no nos importa su opinión. Si más de 75 millones de norteamericanos votaron por el señor Trump, a la vez que se sanciona la cuenta del señor Trump, automáticamente se está sancionando la libertad de expresión de 75 millones de personas. Yo pregunto, ¿quién es Twitter para hacer eso? Sí. ¿Quién es Twitter para qué es eso? O sea, ¿en qué concepto democrático y constitucional existe un exabrupto tan grande, tan gigantesco, tan desproporcionado como esto? Esto no puede ser. Oiga bien, esto no puede existir dentro del contexto de una democracia, dentro del contexto de una nación que se rige por principios constitucionales. Ahora, esto sí que es una amenaza a la libertad de una nación. Sí, bueno, si esto se lo hacen al señor presidente, yo no quiero abrir una cuenta en Twitter, no sé. Bueno, yo no sé si el ministerio ha abierto una, yo no estoy al tanto, a veces estoy aquí, estoy allá en tantas cosas y se me olvida cuáles son las cuentas que utilizamos a veces. Yo créame que yo no estoy pendiente de eso. Yo me siento aquí, hago mi trabajo, estudio, hago mi trabajo, yo no sé más nada de nada que tenga que ver con cuentas, pero yo no quiero una cuenta en Twitter, porque si eso le hacen al presidente de la nación, señor, ¿quién es usted, mi amado hermano? ¿Quién soy yo? ¿Ah? Es mi oficina mayor que la del presidente. Yo sé que va a haber quien diga, no, es que espiritualmente el pastor es gloria a Dios, ¿verdad? Por ese concepto, pero hermano mío, si esto se lo hacen al presidente de la nación, tienen que temblarnos las piernas, señoras y señores. ¿Qué van a hacer con nosotros? Sí. ¿Ah? Los que se creen poderosos porque tienen el poder económico dentro de una nación, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Para dónde va todo esto? ¿Ah? ¿Cómo es que a nivel del Congreso de los Estados Unidos se permite semejante exabrupto? ¿Cómo? Esto no cabe, oiga bien, en mis pobres 4 deditos de frente. No lo entiendo. Es que ya comenzó el control. Ya comenzó el control. Imagínense ustedes qué es lo que viene a nivel de control por parte de todas estas élites que se atreven a ponerle un bozal al presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Impresionante. Bueno, es probable, por supuesto, que cierto sector del país diga, oh no, pero es que la está haciendo mal, espérate, la está haciendo mal, la está haciendo bien. En la opinión de A no tiene por qué ser la opinión de B. Si la opinión de A forzadamente debe ser la opinión de B, nadie me diga a mí que esto es una democracia. Absolutamente nadie. En una democracia se supone que yo tengo el derecho de tener una opinión propia respecto a lo que alguien diga. Si lo que el presidente dice en un momento determinado no le gusta a A, no tiene por qué no gustarle a B. Y no debe haber ningún sector central con la capacidad, oiga bien, de ponerle un bozal a ninguno dentro del contexto de A más B, porque lo contrario sería cualquier cosa menos democracia. Una democracia. Sí, Señor. Así que, amén. Qué triste. Y hay un pequeño detalle, Aldi, que tenemos que mencionar antes de entrar en oración, y es con respecto a esto que estamos viendo durante estos últimos días, como tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha pareciera que ahora en este mismo momento el salto y seña es todos contra Trump. ¿Ok? Ese parece el salto y seña ahora mismo. Me llama la atención porque dentro del contexto de la visión que contamos hace unos mesecitos atrás, el Señor me decía que justamente
todo un gran sector de la política en los Estados Unidos se iba a levantar contra el señor Trump en una manera bastante férrea. Sí. Oiga bien, cruel, violenta. Sí. Y me da la impresión que es parte de lo que estamos viendo en este momento. Yo no quiero entrar en interpretar los hechos demasiado, sino simplemente dejarles saber a ustedes que el momento delicado que estamos viviendo no es delicado por lo que dentro del sector político está pasando. Es delicado porque ustedes y yo estamos llamados a conquistar en Dios un entendimiento claro de situaciones como estas. Es decir, delicado para la iglesia, porque esto bien pudiera ser el principio de cosas muy importantes de las que Dios nos viene hablando por tiempo. Y si esto fuera así, significa, hermano mío, apertréchese, amárrese los cinturones, ¿verdad? Buckle up, dicen en inglés. Póngase el cinturón de seguridad, porque este carro va con todo. Significa de que la iglesia de Jesucristo necesita ahora mismo orar más que nunca. Exactamente. ¿Hacia dónde va toda esta situación? Bueno, este artículo de Político, vamos a ver si lo tenemos allí. Esta persona, y quiero utilizar esto para abrir y presentarles otros artículos, dice MAGA significa Make America Great Again, hagamos a América grande de nuevo. Dice, cobardes, el internet por completo se vuelve contra hagamos a América grande de nuevo. O sea, en su presentación, él dice cómo es que muchos que antes apoyaban al señor Trump, ahora simple y llanamente se voltean. Y es increíble porque estoy escuchando opiniones, incluso de pastores, dentro de sus programas, dentro de pastores que venían hablando muy coherentemente, por cierto, algunos de ellos. Y he escuchado opiniones tan fuera de lugar durante todos estos días. Yo creo que la iglesia, yo creo que nosotros estamos llamados a ser muy respetuosos dentro del contexto, y sobre todo si vamos a dar una opinión, esa opinión de verdad tiene que estar dentro del sentido del respeto. Recuérdese que nosotros somos la sal de la tierra. No nos debe desvanecer una situación política ni un concepto político. Nosotros tenemos que permanecer siendo lo que somos. Eso es importante. Esto yo quiero utilizarlo para abrir una caja de Pandora. ¿Por qué razón? Porque hay mucho sucediendo alrededor. Twitter resulta ser que no es el único que está sancionando de manera abierta al presidente. Hay la opinión de algunos que dicen todo lo que está sucediendo ahora mismo es culpa del presidente. ¿Verdad? Ok. El día lunes yo creo que vamos a hablar mucho más específicamente de algunas cosas, muy en específico de uno de los últimos videos del presidente, donde él le dice a la gente que de manera civilizada, como debe ser dentro del contexto de nuestra nación, hagan cualquier tipo de marcha o protesta que van a hacer civilizadamente en ley y orden. Así lo dijo el presidente abiertamente ante los medios de comunicación. Ahora, sin embargo, me gustaría ver la próxima imagen. Permítanme ver un segundito. Ahí está la señora Nancy Pelosi y ella dice que hay que hacer un impeachment al presidente. Oiga bien, esa palabra impeachment
tiene que ver literalmente con cortar la presidencia del señor Donald Trump. Ya habíamos escuchado eso antes también. Bueno, eso lo venimos escuchando desde el principio de la presidencia de Trump. Ahora, el análisis del asunto es, ¿qué está pasando aquí? Al presidente le quedan apenas unos días dentro del contexto de su presidencia. Él dijo en una de sus últimas alocuciones de que él había buscado por todas las vías legales, lograr lo que él quería lograr, y no vamos a entrar en referencias específicas. Yo creo que todos estamos duchos en el ambiente. Sin embargo, una vez que el Congreso acredita al señor Biden como el nuevo presidente, el señor Trump dice: ok, yo busqué todas las vías legales, no estoy de acuerdo con esto, con aquello, pero me voy a encargar de que haya una transición pacífica. Esas fueron sus palabras exactas, Sin embargo, los líderes de la izquierda en el país dicen de que esto no es suficiente, de que este señor hay que erradicarlo del mapa de todo lo que tenga que ver con la presidencia del país. ¿Es esto bueno? ¿Es saludable? ¿Es lógico? Bueno, me gustaría quizás escuchar su opinión allí, ¿verdad? Let me see the next one, please. NBC News dice: Pelosi se une a la creciente llamada para inmediatamente remover a Trump de la oficina. Hay que volver al impeachment, hay que volver a este objetivo de quitar a Trump de la presidencia. No nos importa si le quedan días, esto tiene que ser ya, inmediatamente. Hay que sacarlo de allí. Wow. Dice, I want him out, lo queremos afuera. Este señor Murkowski, un apellido bastante raro, ¿verdad? No es americano el apellido. Dice: se convierte en el primer senador republicano en llamar a Trump a la renuncia. Es decir, señor Trump, renuncia. Y recuerde esto, este señor es republicano y no es el único que va a salir a la palestra pidiéndole a Trump la renuncia. No va a ser el único republicano, acuérdese de eso. Después dice: House of Democrats will introduce article of impeachment against Trump. La Casa de los Demócratas introducirá un artículo para generar el impeachment o la deposición del cargo del señor Donald Trump. Permítame ver aquí la segunda, porque son varios y quiero leerlos rápidamente. Democratic Momentum Bill for Potential Fast Track Impeachment Next Week. Están buscando que ocurra, que este impeachment, esta remoción del cargo, ocurra la próxima semana. No vamos a esperar a que se termine el mandato, no nos importa la cantidad de días, hay que acabar con esto ya. Esto es lo que está diciendo los demócratas ahora mismo. Pues esa es la situación en línea general. Déjeme ponérselo así: esto es todos contra Trump. Todos contra Trump. Lindsey Graham trató de ser lo más encomiable, trató de buscar palabras, formas, maneras. Sin embargo, en el planteamiento, pues, desde mi punto de vista, se volteó contra el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es todos contra el presidente. Este momento donde es fácil dejarnos mover por lo que todo un sector dice que tenemos que hacer, por lo que un sector
que es por cierto el mismo sector que en su esencia nos dice a nosotros que matar a los niños dentro del vientre es bueno. Oiga, es el mismo sector que nos dice a nosotros que las inmoralidades reprobadas por la Biblia son buenas. Es el mismo sector que crea una conciencia anti Dios en todo el país. Y que me está diciendo a mí, si tú no piensas como yo pienso, tú eres malo. Si tú no haces como yo hago, tú eres malo. Todos tenemos que unirnos en contra de el presidente en este momento. Y pareciera que cualquier voz que se dé en contra del planteamiento va a ser condenada. Pues déjeme decirle algo, yo no me uno a nadie. Yo me uno a lo que Dios ha dicho con respecto al país. Amén. A lo que Dios ha dicho con respecto a la oración. En este momento, Sí, oiga bien, vamos a orar por el presidente Donald Trump. En este momento vamos a orar, oiga, por la nación en general. No queremos desgracia en la nación. Si usted tiene una mirada acerca de la iglesia de Jesucristo correcta, nuestra mirada debe ser de paz. Oiga, nuestra mirada debe ser en pro de la realidad de los derechos humanos. Nuestra realidad o nuestra verdad como iglesia del Señor Jesucristo debe ir en pro de amar a las personas, de amar a los seres humanos, a los diferentes sectores que operan dentro de una nación. Amarlos en el nombre del Señor y decirles la verdad. O sea, amar no significa acallar la verdad. Amar significa decir también la verdad. Y es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros hoy oremos por el presidente. El momento, voy a repetir, es confuso, el momento es difícil para muchos de entender. Creo que en los días subsiguientes Dios va a ir permitiendo que la iglesia tenga una palabra muy adecuada dentro de lo que Él quiere hacer. Recuerde, mi amado hermano, que vamos corriendo hacia algo como nación. Dios lo ha hablado. No deje que las circunstancias le engañen. Y cuidado, no estoy hablando en pro de nada ni de nadie. Cuando hago esta referencia, la hago en lo relacionado a la palabra declarada por Dios sobre la nación. Amén. No me refiero a un personaje, me refiero a la palabra dada por Dios sobre la nación. Nada debe movernos del entendimiento de lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que orar. Se avecinan cosas muy difíciles, iglesia, y tenemos que orar por ello de manera consciente, no subjetiva, sino objetiva, no en base a la situación que estamos viendo, lo que ven nuestros ojos. Oiga, ¿cuántas veces hemos visto una realidad fuera de la realidad? ¿Cuántas veces un espejismo se vende como verdad, se vende como real? Necesitamos quitar los ojos de lo que se ve, humanamente hablando, y ponerlos en lo que tenemos que ver espiritualmente hablando, dentro del concepto de la nación. Oiga, Aldi, tenemos que hacer esta oración con urgencia, con urgencia. Yo quiero decirles, y aparentemente esto va por otra vía, pero no es verdad. No es verdad, y muy probablemente ustedes me van a entender en lo subsiguiente, en las cosas que vayan sucediendo. La Unión Europea le quitó su respaldo al señor Guaidó como presidente en la nación, como presidente electo en la nación. Cuando esto ocurre, dentro del marco de las cosas que nosotros estamos viendo en los Estados Unidos, hay muchas preguntas que surgen y que todavía, aunque yo creo que hay sus ciertas respuestas, importantísimas por cierto, pero todavía creo que esas respuestas son insuficientes todavía. Porque las cosas van a ir desenvolviéndose, y no solamente con respecto a los Estados Unidos. Señores, recuerden que nosotros estamos en un marco profético sumamente importante. Y ese marco profético envuelve realidades dentro de naciones enteras. Venezuela es una de ellas.
Aldi. Y esa situación, en base a lo que acaba de hacer la Unión Europea, es sumamente preocupante. Debe motivarnos a la oración seriamente por el país. Amén. Debe motivarnos a la oración porque lo que ocurra acá, créame que va a tener repercusiones. Créanme que va a tener repercusiones y repercusiones muy importantes. Sí, Señor. Así que tenemos que orar. Tenemos que orar. Aleluya. Alabado, Hermanos Señor. míos, yo oigo a muchos inquietos. Pastor, ¿y ahora qué? Pastor, hermano, ayúdeme a orar. Oremos. Alabado, Oremos al Señor. Sí, En Señor. este momento, olvídese un poco de la opinión. Oh, Dios, Yo sí, entiendo cuando muchos quieren saltar al frente y quieren ser el primero que dé la noticia o que diga lo que vaya a decir, sea de parte de Dios o sea de parte de mi querer adelantarme. Oiga bien, pero cuidado con lo que están oyendo nuestros oídos. Este no es momento para adelantarnos a nada. Este es momento para ir, oiga bien, con pie de plomo en lo que Dios nos ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que Dios es Dios? Pues vayamos con pie de plomo, detrás de las pisadas del Maestro. Sigamos lo que Él nos está diciendo, iglesia. Hay que orar. Gloria. Oiga bien, Sí, hay Señor. que orar ahora mismo por este país. Hay que orar, oiga bien, por lo que vaya a suceder el día 20 En el nombre de Jesús. de este mes. Sí, Señor. Hay que orar también por esta nueva administración. Oh, Dios, Señor. Hay que orar por toda la situación. Hay que poner esto en la presencia de Dios, en la Sí, presencia del Señor. Aleluya. Hoy estaba observando, pareciera que hubiera un mover yo voy a usar la palabra profético. No me gusta porque hay un contexto muy fuera de lugar que observo hoy con respecto a esa expresión. Pero oiga bien, hay un mover de muchos profetas alrededor. Muchos profetas hablando y diciendo y aseverando cosas, algunas de ellas un tanto peligrosas. No estoy apuntando hacia nadie. A veces uno dice este tipo de cosas y hay personas que sienten que uno está apuntando hacia uno o hacia el otro o hacia el otro. Respetamos a todos nuestros hermanos, los queremos, amamos. Yo sé que hay una preocupación y un deseo genuino en cada hombre de Dios, que de verdad sea un hombre de Dios. Un deseo genuino de recibir y de compartir. Eso no es nada malo, eso no es un pecado, eso está bien, gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? Creo que tenemos que ser muy prudentes en este momento a nivel de qué es lo que vamos a transmitir con respecto a lo que Dios está genuinamente diciéndole a su iglesia. Oiga bien, los hechos van desenvolviendo poco a poco. En la medida en la que Dios va haciendo muchas cosas, las vamos a ir entendiendo. Ustedes y yo. Oiga, alguien dijo, bueno, es que usted es profeta, usted se supone que usted entienda todo. Mire, mi amado hermano, yo no le doy ni por los tobillos a Daniel. Daniel era un profeta tremendo. Y ¿sabe qué? Daniel no entendió muchas de las grandes profecías que él recibió. Le fueron ocultas el significado de muchas cosas dentro del contexto de la profecía. Jeremías, oiga bien, Ezequiel, Isaías, muchos de ellos hablaron del Mesías sin entender grandes aspectos de la revelación mesiánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta tiene que tratar de hacer ver ante la gente como que él entiende todas las cosas. Yo creo, mis amados hermanos, que eso es engañar a la gente y eso no es correcto. Aleluya. Si no, yo no estuviera sentado acá juntamente con mi amada esposa diciéndole a ustedes, señoras y señores, oremos a Dios. Dios va a develar las cosas de una manera o de otra. Vamos a ir comprendiendo aquello que no entendemos dentro del contexto de la profecía. Ha hablado Dios, definitivamente Dios ha hablado.
Pero también tenemos que entender que hay muchas cosas que vamos a ir comprendiendo en el proceso en que van a ir sucediendo o que Dios las vaya revelando. Aleluya. Así que por favor, pueblo, por favor, iglesia, tengamos cuidado en ese sentido, seamos prudentes en ese particular y seamos sinceros también con el pueblo. Oiga bien, sinceros en relación a lo que Dios está diciendo y lo que realmente no es de Dios, sino que es una forma de pensar de una persona X en un momento determinado. Todo eso es importante. Yo sé que todos queremos servir a Dios en todo lo que estamos haciendo. Yo no dudo de la honestidad y del deseo sincero de diferentes hombres de Dios que oigo, no solamente en español, en inglés también. Oiga, en inglés, y he compartido incluso con algunos. Hoy tuve la oportunidad de compartir con una hermana, y por cierto, ella me expresó, una mujer de Dios, una sierva de Dios, ella no habla español. Y me expresó y me dijo: pastor, yo creo que yo voy a transmitir esto que yo siento que Dios me está diciendo. Y yo le dije: mire, usted acaba de decirme una clave importante. Uno no siente que Dios le está diciendo. Cuando Dios dice, uno oye. Oiga bien, cuando Dios dice, uno ve. Si hay visión clara de Dios, yo abro mi boca. Si estoy escuchando de parte de Dios y tengo el permiso de Dios para decir lo que estoy escuchando, yo abro mi boca. Pero si es que siento, tenga cuidado. Y se lo dije muy en amor, por supuesto. Yo lo digo aquí muy seriamente, así, ¿verdad? Pero a ella se lo dije muy en amor, muy en el cariño. Le tengo un gran aprecio, es una gran sierva del Señor. Oiga, pero a veces hay que tener cierto cuidado con transmitir el sentir y hacerlo ver como que es que Dios me está hablando, Dios me está diciendo, Dios me está revelando. Cuidado con esos detalles, cuidado con esas cositas, mis amados hermanos. Pero yo sé que todos, Aldi, todos queremos definitivamente la guianza de Dios en todo esto. Usted la quiere, yo la quiero también, así que no nos sintamos mal por eso, no nos sintamos señalados, Aldi, por lo que estoy diciendo, todo lo contrario. Lo digo muy en el amor del Señor y también en mi preocupación como pastor, como hombre de Dios, ¿verdad? Como siervo del Señor. No me gusta decir como profeta de Dios. Siento que me queda muy grande, no sé. No es que el pastor sea menor que el profeta. Algunos me dicen, pero es que usted es un profeta de Dios. Yo digo, bueno, aunque me llamen pastor, a veces prefiero, y lo digo sin querer minorizarme, pero a veces hasta que me llamen pastor me siento tan chiquitito en ese sentido, ¿verdad? Que no me gusta sentirme como el profeta de Dios. Si usted considera que soy un profeta, gracias por eso. Si la trayectoria de cómo Dios me ha venido usando le dice al pueblo del Señor que soy un profeta de Dios, qué lindo, qué precioso, y yo me humillo a aceptar, ¿verdad?, eso que Dios ha puesto en el corazón de tanta gente. Pero a veces hasta ni me gusta decir yo, el profeta tal, Santo Dios, a veces tengo mucho temor de esas cosas, son cosas mías. El que alguien diga soy un profeta, bueno, amén, gloria a Dios, eso no lo hace más, no lo hace menos, lo queremos también, ¿verdad que sí? Entonces, pero es una opinión muy particular, muy mía, y no es nueva, es una opinión de muchos años y también de muchos procesos y muchas cosas que le pasan a uno en la vida que lo hacen sentirse a uno más pequeño. Como el burrito que pensó que las personas estaban celebrando que él entraba por las tiraban las ropas al suelo por el burrito, y no sabía el pobre burrito que arriba de él iba el grande. Aleluya. Y ese grande era el que se merecía las palmas en el suelo, ese era el que se merecía la ropa en el suelo y las alabanzas. Nosotros somos los burritos. Nosotros no somos nadie, Aldi, no le llegamos ni al pobre burrito. Pero qué bueno, gloria a Dios por el aprecio, por el cariño. Y si nuestra palabra, nuestra opinión vale de algo para gente tan linda como usted, eso, mis amados hermanos, nos llena de gozo, nos llena de alegría en el Señor, ¿verdad, Aldi? Amén. Aldi, te voy a pedir algo, por favor, dirígenos en oración. Amén. Dos cosas muy importantes. Vamos a orar por el país acá. Vamos a orar al Señor por todo lo que incluye esta situación de este momento. Eso incluye al presidente, eso incluye al nuevo presidente entrante, eso incluye toda una cantidad de cosas. Unas palabras muy importantes por parte del señor Trump,
él dijo estas palabras, él dijo, nuestro esfuerzo por hacer América grande otra vez apenas comienza. Y probablemente el lunes o el miércoles voy a hacer referencia, porque esas palabras tienen historia, y vamos a hacer referencia el lunes al significado histórico de esas palabras. Y creo que es importante que lo hagamos. Lo otro, Aldi, es esto: vamos a orar por Venezuela. Esto que acaba de ocurrir, que está como pan caliente ahora mismo en los medios de comunicación. Hay que orar por ello, hay que orar por Venezuela. No podemos dejar a Venezuela desamparada de oración. Dios bendiga a todos los ministerios. Creo que José Ángel está comenzando con un momento de oración. Qué lindo. Hermana Ana Victoria. Amén, hermana Ana Victoria. Nosotros estamos terminando con 40 días de ayuno y de oración, donde hemos estado orando no solamente por el país acá, hemos estado orando mucho por nuestra nación, Venezuela. Gracias, por cierto, por su respaldo. El día de mañana, desde temprano en la mañana, vamos a tener intervenciones durante el día en oración, no acá en la televisora, lo vamos a hacer a través de la radioemisora. Usted puede comunicarse con nosotros a través de móvil.brillodeluz.org y en las computadoras en brillodeluz.org, ¿verdad que sí? Entonces usted puede conectarse con nosotros. Vamos a estar casi que todo el día en oración, y por supuesto que vamos a estar orando por Venezuela. No soltamos en oración a nuestra nación. Aleluya. Gloria a Dios por todos los ministerios que están orando por el país, porque ahora más que nunca se necesita la oración por Venezuela. Voy a decir esto, y esto es simplemente una introducción. Mañana voy a estar hablando algunas cuantas cositas con respecto a Venezuela que creo que usted debe oír. Amén. Pero oiga esto: Venezuela está apenas entrando en una etapa que será quizás la más dura de todo el proceso. No sé qué tan larga irá a ser esa etapa. Creo, por lo que Dios me ha mostrado, que no será muy larga. Creo, por las palabras que Dios le ha dicho a otros siervos y siervas suyas, que no será muy larga. Pero va entrando apenas en esa etapa. Voy a decir algo, y ojalá y esto atraiga su interés para que nos oiga el día de mañana. Algo que Dios ha tratado conmigo muy en lo particular. Hace años Dios me habló con respecto a un terrible terremoto que se avecina sobre Venezuela. Han pasado años de esa palabra. Pues déjeme decirle, el cumplimiento de esa palabra está más cerca que nunca. Y este terremoto no será meramente un terremoto político, no será meramente un terremoto social, que viene ahora más férreo que nunca. No es solamente la persecución que vamos a comenzar a ver en Venezuela prontamente, tan marcada que se hablará de ella en todas las naciones del mundo. No habrá lugar en la tierra donde no se hable de lo que estará pasando en Venezuela con respecto a la persecución política que viene sobre la iglesia del Señor Jesucristo y sobre diferentes sectores en Venezuela. Así que vamos a orar por los Estados Unidos, vamos a orar por Venezuela esta noche, y usted queda invitado para que mañana usted oiga estos programas que vamos a tener desde muy temprano en la mañana. Desde las 9 de la mañana. Orando al Señor por los Estados Unidos, orando a Dios también por la nación venezolana y entregando estos 40 días de victoria en ayuno en la presencia del Señor. Aldi, oremos. Ok, te voy a pedir algo. Claro que sí. Yo voy a orar por los Estados Unidos y tú oras por Venezuela. Perfecto, claro que sí, claro que sí. Y así hacemos un bloque doble en esta noche. Amén, claro que sí. Aleluya. Cierren sus ojos allí, hermanos. Cierren sus ojos, levanten sus manos allí donde usted está, en familia. Vamos a clamar en esta noche. Vamos a clamar por este país. Hay confusión, hay dudas, hay muchas preguntas en el corazón, incluso de la misma iglesia dentro de los Estados Unidos. Hay mucha
confusión, esa es la palabra. Pero nosotros le creemos al Señor. Nosotros creemos en el poder del Señor, creemos en su palabra, creemos en el soplo del Espíritu Santo, que va a llevar a la iglesia, que va a llevar al país a lo que Él quiere. Se va a hacer la voluntad del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Oramos por esta nación, esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Clamamos en esta noche, Señor. Yo me uno a tus hijos, Señor, a los hermanos en Cristo, Señor, que viven aquí, que viven en cualquier lugar del mundo y se unen con nosotros a orar por esta nación. Señor amado, hay confusión, hay incertidumbre, hay miedos, hay temores, Señor, que se ciernen en corazones, Señor, en los corazones de los habitantes de esta nación, Señor. Hay incertidumbre, Señor, Padre de la gloria, pero tú eres el que habla, tú eres el que haces, tú eres el que sopla, Señor. Sopla sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre los que son tuyos en esta nación, sobre cada habitante de esta nación, Señor. Sopla al sur, sopla al norte, sopla al este, al oeste, Señor. Sopla alrededor de esta nación, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo sea, Señor, sobre esta nación, Padre. Padre, oramos por el presidente Donald Trump. Oramos por cobertura sobre él y su familia, Señor. Oramos para que tu gracia maravillosa sea sobre él. Cúbrelo, guárdalo. Señor, hay batalla, Señor. Hay batalla espiritual. Hay una guerra espiritual en la nación ahora mismo, Señor. Hay tinieblas que arropan a esta nación, Señor amado. Pero oramos para que tu luz, aleluya, resplandezca sobre esta nación en esta noche. Que tu luz resplandezca, Padre Celestial. Oramos para que tu cobertura sea sobre el presidente, sobre su familia, sobre todos los lugares, Dios mío, sobre el Capitolio, esa casa, ese lugar, Señor. Allí en la Casa Blanca, donde habita el presidente, allí cobertura, cuidado, protección, Padre de la gloria. Oramos con el entendimiento, Señor, oramos conociendo tu poder y tu gracia y misericordia. Oramos, Padre, pidiéndote a ti, amado Señor, por misericordia, por tu misericordia sobre esta nación, sobre tu pueblo, sobre el remanente de Dios en esta tierra, sobre los que oran y gimen por esta nación, por los que tenemos cargas, Señor, los que derramamos lágrimas por esta nación, Padre Celestial. Te pedimos cobertura, protección, cuidado, y que el soplo de tu Espíritu Santo pueda llegar hasta donde tú quieres, Señor. Que todas las cosas lleguen al punto que tú quieres, Señor. Que todas las cosas sean, Señor, conforme a lo que tú has planeado en el futuro de esta nación, en el presente de esta nación. Tú eres el Señor de esta nación. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. Te lo pedimos, Padre, a ti, nuestro Dios y Rey, nuestro Señor, el que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Aleluya. Nosotros somos tu pueblo, Señor. Padre, te damos las gracias. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, me uno en oración a mi hermana Aldi. Sí, Padre. Y a todos los hermanos, Señor, que están en oración con nosotros en este momento. Sí, Jesús. Y ojalá que si usted tiene la oportunidad allí de arrodillarse, si usted tiene la oportunidad en este momento de poner la mano en su corazón o de levantarla a los cielos, hágalo. Porque cual dice la Escritura, y es una palabra que el Señor me ha dado durante todos estos días, el despojo se apresura, la presa se precipita. El despojo se apresura, la presa se precipita. Mal el salar haspas. Aleluya. Cuán relacionados están los hechos, Señor, en diferentes partes del mundo. Y en este momento, Padre, nosotros dirigimos nuestros ojos y nuestra oración a Venezuela, porque los hechos de lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos
Señor, y en las principales Seriamente. potencias del mundo, Sobre esta está nación, íntimamente Venezuela. relacionado Sí, con el Señor. país venezolano. Señor, y habrá, Padre de la Gloria, cambios Oh, extraordinarios sí, en lo Señor. subsiguiente. Padre. Dios mío, y la política que ejercerá Oh, fuerza de una manera impresionante en contra de tu pueblo y apretará el cuello de la iglesia en Venezuela, será, Dios mío, una política sanguinaria cual nunca se ha visto en Sudamérica. Ten misericordia. Padre Celestial, oramos, Dios mío, Ten en este misericordia. momento, por la nación venezolana, oramos Oh, por tus Dios. ministros. Sí, Señor, por tus siervos. Oramos por tus siervos y siervas, la gran gente que te ama en persecución que Venezuela, viene sobre la la nación. gente que oye tu voz, la gente, Ten Dios mío, que vive por misericordia. ti y para ti, Sí, Padre. la gente que es llamada Que por tu lloran, que nombre, claman. la gente, Dios mío, que es Señor. llamada por el nombre de Cristo, por el nombre del los Rey que de son Reyes tuyos, y del Señor. Señor de Señores. Los que Padre son Celestial, oramos tuyos, por Dios. ellos. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, una intervención extraordinaria en Venezuela. Oh, Dios. Te rogamos, Dios mío, para que tu mano sea sobre la nación venezolana. Sí, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, para que tú intervengas Ten en las misericordia, circunstancias que hemos de ver en lo Espíritu subsiguiente. Santo. Oh, Espíritu Señor. Santo de Dios, para que tú desgracias a tu pueblo. Sí, Señor. Señor, para que tu pueblo pueda ser perfeccionado en el proceso, para que tu Señor. iglesia sea limpiada en el proceso, Aleluya, sí, Señor. para que en medio de la crisis que se avecina, oh Señor, y yo sé que cuando mis hermanos oyen de crisis en una nación como Venezuela, que está, Dios mío, asfixiada por una crisis de más de 20 años, Dios mío, que parece nunca terminar, Oh, y Dios. cuando ellos oyen de que alguien, Dios mío, en un sentido profético habla acerca de la nación, en respecto a la crisis que se avecina, oh Dios mío, esto causa dolor, causa tristeza, causa angustia. Pero te pido, Padre Celestial, que sobre los tuyos haya coherencia, Amén, sobre Señor. los tuyos haya paz, Sí, sobre Señor. los tuyos haya, Dios mío, el sentir del Aleluya, Espíritu sí, con Señor. respecto a las cosas que se avecinan, a las cosas Sí, que han de Padre, venir. en el nombre Trae de sobre ellos, oh Dios eterno, la Oh, gracia, el sí, entendimiento para poder ver las cosas de acuerdo a tu plan y de acuerdo a tu propósito. Sobre tu iglesia sea la paz. Aleluya. Dios eterno, sobre tu iglesia sea la fortaleza Aleluya. en el día de la angustia. Sí, Señor. Oh Jehová, acuérdate de los tuyos. Amén. Acuérdate de aquellos que dicen: he oído tu voz y temí. Aleluya. Oh Jehová de los ejércitos, aviva tu obra en medio Sí, de los tiempos. Y lo Señor. dicen de manera constante en sus oraciones. Padre Celestial, ten misericordia de tu iglesia. Sí, Padre. Ten misericordia de tu pueblo. En el Sea nombre cubierta de la Jesús. iglesia en Venezuela. Sí, Señor. Sea cubierto tu pueblo también dentro de En los tu Estados nombre, Unidos, en Dios tu mío. nombre, Y esta realidad que genera convergencia de puntos entre lo que sucede en Venezuela y lo que está sucediendo en los Estados Unidos, no sea, Dios, de el desentendimiento de la iglesia, sino de la comprensión de Sí, aquellos que te Señor, amamos en el y nombre te de servimos. En el nombre de Jesucristo Te de Nazaret, damos de la Nazaret, gloria. revélate, Señor, a nuestras vidas y revélanos conforme a tu plan y a tu propósito. Gracias. Oh Dios mío, desata la unción profética sobre tu iglesia y Amén. sobre tu En el pueblo, nombre de Jesús. sobre tus pequeñitos Amén. Sí, que te Señor. aman, En el Señor, nombre de Cristo. y desean hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo. Jesús. Amén Sí, amén. y amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mis Gloria. amados hermanos, por haber estado con nosotros en esta emisión de la Hora Mundial de Intercesión. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Será hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.